Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el volumen 9. 9. No, aquí hay 5, acá hay 4, son 9. Ajá. Hemos ya avanzado un poquito más o menos la mitad del volumen y llegamos a un punto escabroso. Chan, chan, chan. Dice el título del texto: el esclarecimiento sexual del niño, entre paréntesis, carta abierta al doctor M. Furst, F-U, dos puntitos arriba de la U, R-S-T, Furst. Este texto data de 1907. Comenzamos con la lectura de la nota introductoria del traductor James Strachey, un alumno del doctor Sigmund Freud. Voy a omitirles la pena y por supuesto salvarme a mí también de leerles el título original en alemán. Bueno, no, ¿por qué ahorrarme eso? Zur Seuxogen Aufklärung der Kinder. Offener Brief an Dr. M. Furst. Disculpen mi atrevimiento, pero nos dice el traductor que hubo un total de 6 ediciones en alemán de este texto. En castellano, la primera en 1929 por Luis López Ballesteros. El mismo traductor en el 43 volvió a traducir el mismo texto, volvió a editarlo, que es algo frecuente. Miren, aquí tengo mi libro. Esta es la primera edición de mi libro. La verdad, no estoy trabajando ahorita en la segunda porque estoy escribiendo muchas otras cosas más. Algunas para mí, otras no para mí. Pero, vaya, un texto, el que ustedes quieran y que se publica, tiene por lo general más de una edición. En cuestiones del el mismo traductor, entonces, Luis López Ballesteros, miren, este título también me gusta cómo suena: la ilustración sexual del niño. Recordemos el primer texto, el título es el esclarecimiento, es decir, algo se me hace claro, algo se me aclara, algo lo entiendo mejor. Y acá este me parece hasta histórico: la ilustración sexual del niño. Eh, Hubo otras dos traducciones entonces, 1943, 1948, mismo traductor. Miren, 50, ¿no? Todas fueron traducidas por Luis López Ballesteros, que es un traductor muy, ¿cómo decirlo? Esta edición de Luis López Ballesteros pasa del alemán directo al español, no como la edición que vamos a leer, la de edición Amor Rortu, que esta pasó del inglés, digo, del alemán al inglés y luego al español, ¿vale? Ahora nos dice el doctor Strachey, todavía no es Freud, todavía no es Freud, a solicitud, a solicitud del doctor M. Furz, médico de Hamburgo, Freud escribió este artículo para ser publicado en una revista que aquel dirigía, dedicada a la medicina social y la higiene. Ernest Jones, que era el biógrafo oficial de Freud, otro de sus alumnos, nos informa en 1955 en la biografía oficial de Sigmund Freud que Freud expuso mucho más ampliamente sus opiniones sobre este tema en un debate de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, celebrado el 12 de mayo de 1909. Ya lo había considerado allí. En la reunión del 18 de diciembre de 1907, es decir, más o menos del tiempo en el que se escribió este ensayo que estamos por leer, y esto lo podemos encontrar en las minutas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, volumen 1. Desafortunadamente no tengo ese texto, pero continuamos. Dice James Strachey: unos 30 años más tarde volvió a ocuparse de él, del mismo tema, en el texto Análisis terminable e interminable. Véase el volumen 23 de la Standard Edition, de la edición Amor Rortu, página 236, mostrando en esa oportunidad que la cuestión es considerablemente menos sencilla de lo que aparenta en el presente examen. James Strachey.
Bien, estamos ya en la página 115. Me da curiosidad. Bla, 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 bla. Tenemos algunos ensayos más por delante, pero ya estoy viendo el índice de bibliografías e índice de autores. Miren, ya vamos en la 115. El texto completo, el volumen 9, tiene 229 páginas de textos, ¿vale? De ensayos. Es decir, ya vamos un poquito más de la mitad. ¡Qué gusto! Ahora, ay no, ya me he equivocado de página. A ver, ¿dónde está? No, aquí está. Página 115. Doctor Freud escribió: estimado colega, cuando usted me pide manifestarme sobre el, entre comillas, el esclarecimiento sexual del niño, supongo que no espera de mí un tratado formal y en regla que tome en cuenta al conjunto de la bibliografía, recordemos, hipertrófica, ya dice el texto, sino que quiere conocer el juicio independiente de un médico a quien su actividad profesional ha ofrecido particulares incitaciones para ocuparse de los problemas sexuales. En otras palabras, querido colega, querido médico, me has preguntado mi opinión sobre el esclarecimiento sexual del niño y no te voy a dar un montón de libros que leer. Te voy a decir lo que en mi experiencia es menester, es necesario al respecto del tema, porque me ocupo justamente de los problemas sexuales. Pero doctor Freud, ni en 3 ensayos de teoría sexual había sido usted tan directo. Bueno, vamos a ver qué dice el doctor Freud. Sí, que ha seguido con interés mis empeños científicos y no ha obrado como tantos otros colegas, quienes lo rechazan por el mero hecho de que yo veo en la constitución psicosexual y en ciertos deterioros de la vida sexual las más importantes causas de las frecuentísimas neurosis. Además, no hace mucho hallaron mención benévola en la revista de usted, mis 3 ensayos de teoría sexual, 1905, donde expongo la composición de la pulsión genésica y las perturbaciones que en su desarrollo le sobrevienen hasta convertirse en la pulsión, en la función, con F, función sexual. Aquí hay mucho que decir, queridos y queridas escuchas, pero voy a dejarles al final el estudio que hicimos de los 3 ensayos. No tengo, aquí está una pluma. 3 ensayos. Listo. No he grabado pulsión y destino de pulsión, si no se los dejaba también, pero vamos a continuar, ¿vale? Continúa el doctor Freud. Debo pues responderle a estas cuestiones. Si en general es lícito proporcionar a los niños esclarecimiento sobre los hechos de la vida genésica, ¿a qué edad convendría hacerlo y de qué manera? Pero desde el comienzo mismo reciba usted mi confesión de que hallo enteramente comprensible que se discuta sobre los puntos segundo y tercero, pero no entiendo en absoluto cómo el primer punto podría ser motivo de una diferencia de opiniones. ¿Qué se pretende lograr escatimando a los niños, digamos a los jóvenes, tales esclarecimientos sobre la vida sexual humana? ¿Se teme despertar su interés por estas cosas prematuramente, antes que nazca en ellos mismos? ¿Acaso mediante ese encubrimiento se espera detener a la pulsión sexual hasta el momento en que pueda encaminarse por las únicas vías que le abre el régimen de la sociedad civil? Se cree que los niños no mostrarían interés alguno por los hechos y enigmas de la vida sexual, ni inteligencia alguna para ellos, si terceros no se los enseñasen. Se cree posible que la noticia que se les deniega no les sea aportada por otros caminos, o se busca
real y seriamente, que más tarde juzguen inferior y abominable todo lo sexual, de lo cual tanto padres cuanto educadores se propusieron mantenerlos alejados el mayor tiempo posible? En verdad, yo no sé en cuál de estos propósitos debo ver el motivo de que así, de hecho, se esconda lo sexual a los niños. Solo sé que todos esos propósitos son igualmente necios y mucho me pesaría tener que concederles el privilegio de una refutación. Pero ahora recuerdo que en las cartas familiares del gran pensador y filántropo Multatuli, repito, Multatuli, he hallado algunas líneas que darán sobrada respuesta. Lo que sigue está entre comillas, es un párrafo entero, ¿vale? Es decir, serán palabras de Multatuli o Multatuli, no sé cómo se pronuncia. Me parece, no sé si sea un apellido árabe o italiano incluso, no lo sé. Pero bueno, dice Multatuli. En general y para mi sentir, ciertas cosas son veladas en exceso. Es sano mantener limpia la fantasía de los niños, pero esa pureza no se preserva mediante la ignorancia. Antes bien, creo que mientras más se oculte algo al varón o a la niña, tanto más maliciarán la verdad. Repito, maliciarán la verdad. Es decir, la verdad resulta maliciosa para aquellos para los cuales es ocultada. Tener acceso a la verdad, tener acceso a una información que puede ser muy sencilla, muy clara, inocente, pero que en esa información hay gente que ve maldad. Entonces, esa información, aunque sea la miel es dulce, se convertirá en un acto de maldad acceder a ella. Continúa el texto. Uno por curiosidad cae sobre el rastro de cosas a las que poco o ningún interés habría concedido si le hubieran sido comunicadas sin mucha ceremonia. Más aún, si fuera posible preservar esa ignorancia, ¿acaso yo me reconciliaría con ella? Perdón, ¿acaso yo me reconciliara con ella? Pero es imposible. El niño entra en contacto con otros niños. Caen en sus manos libros que lo inducen a meditar y los mismos tapujos con que sus padres tratan lo que em, empero él ha conseguido, ha comprendido, perdón, no hacen sino atizarle el ansia de saber más. Aquí he sido yo, discúlpenme, he caído en emoción. Quisiera repetir esto. Si fuera posible preservar esa ignorancia, ¿acaso yo me reconciliara con ella? La concebiría, no la consideraría tan tonta, pero es imposible. El niño entra en contacto con otros niños. Caen en sus manos libros que lo inducen a meditar, meditar. Y los mismos tapujos con que sus padres tratan lo que empero, es decir, sin embargo, él ha comprendido, no hacen sino despertar en él, en ella, el ansia de saber más. ¿Por qué? Porque papá y mamá no quieren saber de esto. Pude saber y no hay nada de malo en ello. Les voy a poner un ejemplo, pero primero acabo la cita de Multatuli. Y esta ansia, satisfecha solo en parte, solo en secreto, exacerba el corazón y corrompe la fantasía. El niño ya peca y los padres todavía creen que él no sabe qué es pecado. Se cierra la cita de Multatuli, viene aquí la fecha, digo la nota a pie de página número 1. Nos dice que Multatuli publicó esto en 1906. Dice también Multatuli es el seudónimo, es decir, el apodo de escritor, digamos, de un conocido escritor holandés, E.D. Dekker con doble K, que nació en 1820 y murió en 1887.
Véase la respuesta a una encuesta sobre la lectura y los buenos libros. Creo que está más adelante. Bien, ahora, es realmente un ejemplo personal, por supuesto, y tiene que ver, para que ustedes vean cómo se concibe la sexualidad sin genitalidad en el psicoanálisis, bueno, sin que sea necesaria la genitalidad. Ya en el hecho mismo de una prohibición hay ya un acto sexual. ¿Por qué? Porque se nos abren o se nos consideran ciertos conocimientos, información, actos como maliciosos, pecaminosos. Ajá. Cuando yo era jovencito, y de hecho lo debo de tener por aquí, si lo tuviera más identificado se los enseñaría, pero bueno, yo por supuesto fui muy fanático, fui muy apegado, como muchos jóvenes de ahora, a los cómics de Marvel Comics. Por supuesto me encantaba y me sigue gustando mucho las películas, las series del Hombre Araña. Por supuesto, mi gusto por los cómics no solo se limitaba al Hombre Araña, sino particularmente también a los Hombres X, ajá, X-Men. Ajá. Digo, no hay nada de malo en ello, como ustedes podrán saberlo, al menos no para la mayoría. Eh, para algunas personas, por supuesto, los cómics es pecado. ¿Cómo decirlo? Las historias, los dibujos. Hay gente con toda clase de límites en este mundo. Y justo conforme yo crezco, tendría yo como eh, entre 10 y 12 años, cuando en una ocasión, caminando por la calle y frente a un puesto de periódicos, imagínense, 1990 y algo, eh, veo un cómic, no recuerdo cómo se llamaba, pero tenía que ver con un personaje de los X-Men llamado Apocalypse o Apocalipsis. Y yo lo veo y le digo a mi papá que me estaba acompañando, oye papá, cómpramelo, por favor. Y mi papá, claro, ¿cómo no? Y mi mamá pone el grito en el cielo, no, no quiero que mis hijos sepan sobre eso. Pero ¿sobre qué, mamá? Sobre eso, el apocalipsis, ¿qué es eso? Bueno, es que velo, es un personaje de historietas, es un personaje de superhéroes. Ah, ok, ok, bueno. Ya mi papá me compró la revista, ¿no? El origen de Apocalipsis, no me acuerdo, pero fue una historieta muy linda, ciertamente. Una historieta donde se narra cómo el personaje de Apocalipsis nace, ¿no? Nace y crece. Pero, por supuesto, cuando yo me acerco a mi madre después, le digo, oye, pero ¿por qué? Es que a mí me dan miedo esas cosas. Ahí no hay, digamos, como eh, al menos no para mí ahorita, un mejor ejemplo que esto. Por supuesto, Apocalipsis, digo, no tiene nada que ver, ya he leído después, con el Apocalipsis de San Juan en la Biblia. No tiene nada que ver, simplemente es una historia. Igual que el Apocalipsis de San Juan, es un libro que narra la historia, digamos, de los últimos días de acuerdo a la religión cristiana, ¿vale? Ya ahí no podríamos hablar mucho de judaísmo, aunque tiene sus orígenes en el judaísmo. Pero bueno, el miedo de mi madre devino en su momento en una prohibición por un cómic. ¿Me explico? El cómic no tenía, por supuesto, desnudos, no tenía nada de sexual en el sentido genital que como adultos solemos manejar, pero a mi mamá le daba miedo saber sobre el apocalipsis, ¿no? Que para ella el nombre del personaje, que se llama Apocalipsis, tenía que ver con el apocalipsis de la Biblia, ¿vale? Por supuesto no tiene nada que ver, pero este es un ejemplo. Posteriormente les podría hablar, conforme les había estado mencionando, en este mundo hay gente literalmente que ve pecado en todo, en el cine, en la tele, en el radio, en la música.
en otras palabras que no sean de sus predicadores, de sus padres, de sus sectas, ¿no? Pero bueno, si eso les da seguridad en su sexualidad, pues adelante, ¿no? Vamos a continuar con el texto. Lo que sí ya son palabras del doctor Sigmund Freud. Y cuando digo seguridad en su sexualidad, es decir, seguridad en su identidad, les da un poquito de seguridad ante este mundo cruel y despiadado. Bueno, adelante, ¿no? Dice el doctor Freud, no sé si podría decirse nada mejor acerca de esto, pero ¿acaso quepa agregar algo? Por cierto, no es sino la vulgar mojigatería y la propia mala conciencia en asuntos sexuales, lo que mueve a los adultos a usar esos tapujos, entre comillas, con los niños. No obstante, es posible que influya también algo de ignorancia teórica conjurable mediante el esclarecimiento de los adultos mismos. Conjurable, caramba, doctor Freud, ya se puso usted mágico. Vamos a conjurar la ignorancia teórica. Es decir, a ver, ustedes, por favor, hay que ser sinceros con uno mismo y decir, aceptar, vivir, o al menos considerar que nosotros como adultos buscamos permanecer ignorantes al respecto de ciertas cosas del mundo. No hay nada de malo en ello, nada de malo en ello. Si mi mamá no quería saber del Apocalipsis de San Juan, de la Biblia, cuando yo lo leo, por supuesto, es ir más allá de los límites de mi madre. Ajá. Y ustedes podrían decir, ahí no hay nada sexual, pero bueno. Sexualidad en psicoanálisis, recordemos, tiene que ver con nuestra relación con nosotros mismos. Si la mamá de ustedes les dice, el mundo es malo, no quiero que salgas a jugar a la calle, lo más probable es que ustedes no salgan un tiempo. Lo más probable. Es poco probable que ustedes persistan en esa idea de el mundo es malo y ustedes le transmitan a sus hijos la misma idea y ejecuten sobre ellos las mismas limitaciones. Es poco probable, pero no imposible. Pero bueno, todo esto se traducirá también en una relación que sostienen ustedes con ustedes mismos, ustedes mismas, y realmente también una relación que nuestros niños sostendrán consigo mismos al respecto de las limitaciones, al respecto de las barreras, las prohibiciones que nosotros como adultos tenemos para con nosotros. Vamos a continuar. En efecto, se cree que la pulsión sexual falta en los niños y solo se instala en ellos en la pubertad, con la maduración de los órganos genésicos. Esta creencia se vio en 3 ensayos, pero, fíjense, dice el texto, he aquí un grosero error de serias consecuencias, tanto para el conocimiento como para la práctica. Y es tan fácil corregirlo mediante la observación que nos maravilla que pudiera engendrarse. Quiero hacer énfasis en eso. Nos maravilla que pudiera engendrarse el hecho de que alguien pensara. Voy aquí a tomar estas palabras, pulsión sexual. El empeño por saber. No voy a culminar ese empeño por saber sobre el sexo, no. Lo vimos en 3 ensayos de teoría sexual. El empeño por saber, la pulsión científica, es una manifestación de la pulsión sexual. Establecemos una relación con nuestro propio cuerpo porque eso es la vida. Y conforme nuestra propia vida avanza, conforme somos capaces de valernos poco a poco de nuestras extremidades, vamos explorando nuestro propio cuerpo, vamos conociendo lo que se siente
tocar nuestras manos, tocar nuestra cara, tocar nuestros pies, nuestra pancita, nuestras nalgas, nuestros genitales, todo poco a poco. Es natural que conforme el tiempo avanza, nosotros como niños vamos apropiándonos de nuestro cuerpo y conforme también nuestra capacidad de tomar cosas del mundo, experimentarlas, conocerlas y en su momento abstraer algo de ellas, entender, comprender algo de esas cosas, nosotros seamos capaces de querer saber no solo qué se siente tomar agua, hablando de su salud, no solo saber a qué sabe el mole, por ejemplo, las quesadillas, los refrescos, las sodas, los dulces, el chocolate, poco a poco. Pero se fijan, todo empieza por el control propio, todo empieza por la apropiación del cuerpo, de nuestro propio cuerpo. Pero cuando nosotros, como adultos, entre comillas, sabios y responsables, bueno, no puedo decir irresponsables porque suena como que no tenemos responsabilidad. Sabios, entendidos de la vida, capaces de tomar decisiones. Nos enfrentamos, digamos, con un ser humano recién venido al mundo. No es una situación extraña realmente que nos cause miedo, la libertad con la que ellos viven la vida. Y ciertamente, así como mi madre, que tuvo miedo de Apocalipsis, muchos papás, muchas mamás busquen transmitirle a sus hijos no solo valores, sino también miedos, temores, por cosas que ellos vivieron y que ciertamente a veces los lastimaron severamente. Continúa el texto. Dice el doctor Freud, en realidad el recién nacido trae consigo al mundo una sexualidad. ¿Qué quiere decir usted, señor Freud, doctor Freud? Ciertas sensaciones sexuales, como dice el texto, acompañan su desarrollo desde la lactancia hasta la niñez y son los menos los niños que se sustraen en la época anterior a la pubertad de quehaceres y sensaciones sexuales. ¿Pero qué quiere decir con sexuales? Ya más o menos lo he dado a entender. Que provocan sentimiento, que provoca una sensación, que provoca una cierta tensión. No atención de atender, sino tensión. Digámoslo como la relación que establecemos con nuestro propio cuerpo a partir del hambre. Ajá. Cómo el hambre nos pone en cierta tensión orgánica. Todo esto lo vimos en 3 ensayos. Ahorita es un breve repaso. Hablando de las sensaciones sexuales, hablando de también estos quehaceres y sensaciones sexuales, estamos hablando de estimulación propia. Ajá. Y no tiene que ser masturbación necesariamente. O no tenemos que limitarnos a la masturbación infantil. Simplemente, por ejemplo, el acto de chuparse el dedo. No hay como tal un alimento. Está un niño, una niña chupándose el dedo. Así, simplemente. Pero estimula su zona oral, su boca, sus mucosas de la boca. Es una estimulación que es grata. Hay una satisfacción. Se siente rico. Y, por supuesto, los tranquiliza a estos niños que suelen chuparse los dedos. Ajá.
Continúa el texto. Estos son ejemplos míos, de mi propia práctica, de mi propia observación, ¿vale? También les recuerdo el título de mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen. Hablando de sexualidad infantil, justamente mi empeño fue de acercarme a uno de los temas más difíciles del psicoanálisis y tratar de esclarecerlo, aclararlo para mí, que es justamente una manifestación de mi propia pulsión sexual. Mi pulsión sexual, digámoslo así, mi relación conmigo mismo se tradujo en su momento en unas ganas de saber que me llevaron, por supuesto, a leer los textos bíblicos y de ahí al psicoanálisis y, por supuesto, a esta lectura que comparto con ustedes. Dice el texto: quien desee conocer la exposición particularizada de estas tesis la hallará en mis ya citados 3 ensayos de teoría sexual. Al final les dejo el link. Allí averiguará que los órganos de la reproducción propiamente dichos no son las únicas partes del cuerpo que procuran sensaciones sexuales placenteras y que la naturaleza ha estatuido con todo rigor las cosas para que durante la infancia sean inevitables, aún las estimulaciones de los genitales. Por ejemplo, esto no lo dice el texto, pero ya veremos el análisis del caso de Juanito, el pequeño Hans, en el cual, por supuesto, es un niño chiquito, 4 o 5 años, si mal no recuerdo, pero pues está aprendiendo a hacer del baño y de vez en cuando le falla y se mancha. Por supuesto, su papá, su mamá, cualquier cuidador, nana, lo que ustedes gusten, un adulto ahí sí responsable, que tiene bajo su cuidado a un niño pequeño, a una niña pequeña, para limpiar su popó, su pipí, su defecación, su orina, pues tienen que tocar su genital, el de los niños. Y de ahí, por supuesto, la intención no es lasciva de los cuidadores. La intención no es obtener ellos un placer de ese tocamiento. La intención es limpiarlos. Pero los niños sí podrían obtener alguna estimulación sexual, algún placer de eso. Es posible. ¿Por qué? Porque es humano. Es un ser humano en formación. No es que ese placer esté mal, es simplemente algo que está ahí. Y ellos, los niños, lo experimentan con gozo, sin culpa, sin miedo. El pequeño Hans le dice a su mamá que lo está limpiando: tócame más. La mamá dice no. ¿Pero por qué no? La mamá dice: porque eso es impúdico. Eso no. Yo no. No le dice: tú no te toques nunca jamás ahí. ¿Por qué? Pues porque ella lo está tocando, lo está limpiando y el pequeño quiere más. La mamá le dice no. Por supuesto, esto es, digamos, también importante mencionarlo en un contexto como al día de hoy, año 2022, en el cual el ser humano se sostiene más por fantasías que por otra cosa. Y lo digo por las redes sociales, pero vamos a continuar. Entonces, ¿dónde me quedé? Aquí está. Es inevitable aún las estimulaciones de los genitales, con una expresión introducida por Havelock Ellis en 1898. Se designa o se señala cómo se destacan estas palabras: periodo del autoerotismo, a esta época de la vida en que, por la excitación de diversas partes de la piel, entre paréntesis, zonas erógenas, se destacan esas palabras, por el quehacer de ciertas pulsiones biológicas y como coexcitación sobrevenida a raíz de muchos estados afectivos, es producido un cierto monto de placer indudablemente sexual. Para que vean, voy a retomar mi propio ejemplo. Mi mamá, sintiéndome miedo por apocalipsis. Un miedo que no quiere que yo tenga, aunque eso es imposible, porque yo no soy mi mamá. Pero, ¿ustedes en qué parte del cuerpo sienten el miedo? ¿En dónde se siente el miedo?
Ah, ¿verdad? Porque no es un asunto nada más de emoción. Ándale, ya le pegué a la mesa. No es un asunto nada más de... No, 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 te voy a proteger. No, 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 no. Las emociones es una reacción que identificamos en el cuerpo. La ansiedad, por ejemplo, la angustia, depende mucho de cómo el ser humano, el individuo, una sola persona se relaciona consigo mismo. Hay gente que lo siente aquí, hay gente que lo siente acá, hay gente que le duele la cabeza. Todo se vale, ¿vale? Continuamos con el texto. La pubertad no hace sino procurar el primado a los genitales, repito, la pubertad. Un tiempo ya en el que no son adultos, pero tampoco son niños, no hace sino procurar el primado, colocar en primer lugar para la persona la importancia que ubican estas personas jóvenes, ajá, pero ya no son niños, son jóvenes, a los genitales, entre todas las zonas erógenas, entre todas las otras zonas y fuentes dispensadoras de placer, constriñendo, es decir, apachurrando así al erotismo a entrar al servicio de la función reproductora. Proceso este que desde luego puede sufrir ciertas inhibiciones y que en muchas personas, las que luego son perversas o neuróticas, luego hablamos de ello, solo se consuma de manera incompleta. Miren, aquí es curioso, no me había dado cuenta de esto. Cuando un adulto, que me los he encontrado, especialmente con el título de mi libro, dicen, ¡Ah! Sexualidad infantil y crimen, pobres niños, sí, pobrecitos, abusan de ellos. No, no, no se trata de eso. Mi libro no se trata de niños siendo abusados. No, no, no. Estoy frente a una persona, no ahorita, sino cuando me los topo en las presentaciones de mi libro, estoy frente a una persona que ciertamente no pasó, digamos, en su apropiación de su propio cuerpo más allá de la pubertad. Para ellos, sexual es genital. Y debo decir, se están perdiendo de la vida, queridos, queridas. Estas personas, digamos que solo ven en lo sexual lo genital, niños siendo abusados, están perdiéndose lo rico que se siente en todo el cuerpo, por ejemplo, con una cerveza fría, por ejemplo, con unos tacos de suadero, unos tacos bien servidos. Ya me puse a sudar. Caray, caray. Con un chapuzón en una alberca en un día caluroso. Con una canción que te conmueve en lo más profundo de tu ser y que te recorre un escalofrío de la punta de la cabeza a la punta de los pies con una sola progresión de notas. Se están perdiendo de un aliento robado por una poesía. Uf. Se están perdiendo justamente de la vida que pasa frente a sus narices y que no son capaces de disfrutarla. Oh, pobres. Y luego yo me pregunto, bueno, no, sí, sí, ya sé, ya sí sé, pero no quiero saber, no quiero pensar cómo es en la vida sexual de estas personas. Pero bueno, por favor, mire, es que es una cuestión, digamos, de lógica y por otro lado de humanidad. Gente que es incapaz de disfrutar del sol, ¿cómo pueden disfrutar de sus propios cuerpos y del cuerpo del otro, de la otra persona? ¿Cómo? Yo no lo sé. Pero bueno, continuamos con el texto. Voy a repetir.
la procuraduría, bla, bla. La pubertad no hace sino procurar el primado de los genitales entre todas las otras zonas y fuentes dispensadoras de placer, constriñendo así al erotismo a entrar al servicio de la función reproductora. Proceso este que desde luego puede sufrir ciertas inhibiciones y que en muchas personas, las que luego son perversas o neuróticas, solo se consuma de manera incompleta. Luego hablamos de perversión, ¿vale? Si no, me voy a desviar mucho del texto. Continúa el texto. Por otra parte, mucho antes de alcanzar la pubertad, el niño es capaz de la mayoría de las operaciones psíquicas de la vida amorosa. Entre paréntesis, son estas operaciones psíquicas de la vida amorosa: la ternura, la entrega, los celos. Ternura, entrega, celos. Repito, operaciones psíquicas de la vida amorosa. Continúa el texto. Y harto a menudo sucede también que esos estados anímicos se abran paso hasta las sensaciones corporales de la excitación sexual, de suerte que él, el infante, no pueda abrigar dudas sobre la copertenencia entre ambas. Estamos en un tiempo muy particular, en el cual pienso yo, no me queda, no tengo estudios, digamos, datos así fehacientes que yo diga lo que estoy por decir, pero estoy plenamente convencido de que la mayor parte de la sexualidad al día de hoy tiene mucha relación con la pornografía. Y lo digo una y otra vez, no estoy en contra de la pornografía, pero debemos aproximarnos a la pornografía también responsablemente. Debemos reconocer en la pornografía una obra, incluso, ¿por qué no?, de arte, cuyo fin es la excitación sexual, genital. La mayor parte de la pornografía es consumida de manera específica para masturbarse y no hay nada de malo en ello, ni en un acto ni en otro, aun cuando después estas personas no puedan, digamos, separar, digamos, la pornografía de su respuesta sexual. En otras palabras, para que ciertas personas al día de hoy logren una excitación que les permita sostener, por ejemplo, una erección o una lubricación vaginal, tienen que recurrir a la pornografía. Pero ahí la culpa no es de la pornografía, es el uso que se le ha dado, ¿vale? Por supuesto, esto lo digo conforme mi formación, mi preparación profesional en psicología. Y dicho de paso, no hay, digámoslo, adicciones en este tipo. Ajá. Soy uno de los pocos profesionales en la psicología que van a escuchar decir esto. No hay adicción en la pornografía, así como es muy cuestionable incluso las adicciones a las sustancias. Es cuestión de política, pero no me voy a meter mucho en eso, porque ya me he desviado demasiado, es un texto muy corto. Ahorita regresamos, por supuesto, al texto que nos dice eh, al respecto de las operaciones psíquicas y las, ¿cómo dice? Sensaciones corporales de excitación sexual. Ternura, entrega, celos. Repito, ternura, entrega, celos. Todo esto es condenado al día de hoy. La ternura al día de hoy es condenada como una manifestación romántica. La entrega, pues todavía peor, porque uno ya es codependiente, otra estupidez, otra mitología de la psicología al día de hoy. Y los celos, pues ciertamente, los celos no es una, ¿cómo decir?, una operación muy placentera, pero sí podemos vivir la intensidad ahí. Sí podemos ser testigos cuando sentimos los celos o cuando somos objeto de celos de una intensidad por la cual no mucha gente considera los celos como una forma de demostrar cariño. Cariño, así. Y continuamos con el texto. Todo esto, ternura, entrega, celos. Hay gente que, por supuesto,
los busca, se los procura. ¿Por qué? Porque tienen una sensación en el cuerpo bonita, que les gusta en el cuerpo, a partir, por ejemplo, de los celos. En suma, hablando de esta copertenencia entre operaciones psíquicas y sensaciones corporales. Largo tiempo antes de la pubertad, el niño es un ser completo en el orden del amor, exceptuada la aptitud para la reproducción. Y es lícito entonces sostener que con aquellos tapujos solo se consigue escatimarle, darle a cuentagotas o de plano negarle la facultad para el dominio intelectual de unas operaciones para las que está psíquicamente preparado y respecto de las cuales tiene acomodamiento somático, es decir, del cuerpo. Nuevamente, doctor, maldita sea, bueno, está hablando ciertamente la carta es para un doctor, ahí no podemos echarle la culpa al doctor Freud, pues porque estaba hablando con un colega, pero ciertamente yo no soy médico y no sé si ustedes, pero dudo que ustedes sean médicos o doctoras, ¿vale? No se trata de serlo para apropiarnos del psicoanálisis. En todo caso, simplemente hay que procurar ver la vida como un niño, sin miedo. ¿Y por qué no? También gozar de la vida. ¿Por qué? Porque es nuestra. Este cuerpo es mío, su cuerpo es suyo. Si ustedes no gozan de su cuerpo, ¿cómo esperan que otro goce de ustedes? O otra. Se los digo en serio con cierta preocupación, por mi práctica también. Y es que la gente está tan preocupada, digamos, por ser sano mentalmente que no se dan cuenta que nadie lo es. Nadie lo es. Pero bueno, continúa el texto. Así, el interés intelectual del niño por los enigmas de la vida genésica, es decir, cómo diablos llegamos al mundo, su apetito de saber sexual, se exterioriza en una época de la vida insospechadamente temprana. Si observaciones como la de la que pasaré a comunicarle no han podido hacerse con más frecuencia, se lo debe atribuir sin duda a que los padres están aquejados de una particular ceguera hacia ese interés del niño o, si no les fue posible ignorarlo, se empeñaron por ahogarlo enseguida. Ah. Conozco a un hermoso niño que ahora tiene 4 años, cuyos inteligentes padres renunciaron a sofocar violentamente un fragmento de su desarrollo. Ah, miren, así está escrito, el pequeño Hans, que por cierto no sufrió influencias seductoras por parte de alguna persona encargada de su crianza, muestra empero, desde hace un tiempo, vivo interés por aquella parte de su cuerpo que suele designar como hace pipí, entre comillas, del alemán Bibi Macher o Bibi Macher. No sé realmente cómo se lee el alemán. Ya, bueno, es que este texto es riquísimo, este texto es muy, muy bueno. El pequeño Hans, ya les había hablado de él, lo vamos a ver en el tomo 10, es el primer caso, el caso que inaugura el tomo 10. Pero esa lectura sí la recuerdo. Es importante esto. No sufrió influencias seductoras de parte de alguna persona encargada de su crianza. Estuvimos hablando en un principio, digamos, en el momento en el que yo les hablo del título de mi propio libro, no hablo, por supuesto, de niños siendo abusados. Sin embargo, tampoco podemos ahí cerrar los ojos a una desafortunada estadística en México particularmente, en la cual se ha dicho, y me parece que se dijo por parte de la ONU, la UNICEF o una de estas organizaciones pesadas en cuestiones, digamos, de leyes, que México es el principal país productor de pornografía infantil. Por supuesto,
digo, es una situación dramática, triste, trágica, en el sentido en el cual ciertamente hay niños, niñas siendo abusados, pero no por cualquier persona, sino principalmente por sus cuidadores. Ajá. Es cierto, es verdad. Y no podemos minimizar tampoco el hecho de que estos niños, algunos incluso, digo, en el sufrimiento causado por esta clase de abusos, pues o se entregan a las drogas, que es una, digamos, una forma de regular el ánimo aún entre actores y actrices pornográficos, hablando de la pornografía, sin olvidar mencionar aquellos individuos que practican la prostitución como una forma de obtener los recursos para su propia vida, ¿vale? Pero al respecto de del abuso infantil por parte de los cuidadores, por parte de sus padres, sus madres, no es tampoco infrecuente que se dé el caso entre hermanos, entre primos, tíos, abuelos, abuelas, ajá. Pero esto es justamente lo destacable. Un infante que ha sufrido una experiencia tan desgarradora, tan terrible para él, para ella, no suele pasar desapercibido en su contacto social. Pueden ser niños sumamente agresivos, niñas también sumamente agresivas, buscan defenderse, digamos, de esta clase de atropellos y por supuesto generan una desconfianza hacia cualquier persona a su alrededor. ¿Cómo decirlo? Pueden ser también niños o niñas muy sumisos, demasiado sumisos, ¿vale? Indefensos, a una edad en la cual pues no esperamos algo así. Estoy hablando eh, ya que un niño, una niña es capaz de hablar, es capaz de interactuar, es capaz, digamos, de moverse, caminar, decir. Si ustedes, por supuesto, identifican algunos rasgos de los que he dicho en cualquier niño de su comunidad, es importante también saber que como sociedad, no solo hablando de México, sino realmente hablando del mundo, hablando de una sociedad civilizada para el año 2022, una sociedad con redes sociales, hay muchos organismos, no solo del gobierno, también de la sociedad civil, encargados de atender este tipo de casos. Eh, yo, por supuesto, incluso trabajo en uno de ellos. Por eso también, digo, tengo conocimiento de causa, ¿no? Es decir, no solo es una cuestión de, mira, el vecinito, la vecinita, el alumno, la alumna, el sobrino, etcétera. Si ustedes notan, por ejemplo, también que se hacen del baño, les ganan la pipila, se defecan en sus pantalones, otro signo de que está siendo víctima de un abuso. Busquen, acérquense. También debo decirlo, estos casos son muy delicados con las autoridades. No todas las autoridades, aún en institutos especializados, no les puedo decir que están capacitados. A veces el sentimiento le gana a uno. Y se los digo también con conocimiento de causa. A veces, por más preparado, por más diplomados, maestrías, doctorados que uno tengan, que los servidores públicos tengan, que los trabajadores de instituciones gubernamentales tengan, somos seres humanos. Y por supuesto hay casos a veces terribles, terribles, que a uno lo conmueven también de forma fortísima. Por eso, busquen, no se desesperen. Se puede ayudar a una persona que padece este tipo de abusos, a un niño, una niña, se puede.
y no es un esfuerzo nada más de la sociedad mexicana, del gobierno mexicano, es un esfuerzo básicamente de todo el mundo. Retomamos entonces el caso del pequeño Hans. El pequeño Hans no sufrió un abuso, en otras palabras, ni por parte de su madre, ni de su padre, ni de sus abuelos, nanas, nadie. Simplemente eh, desarrolla un vivo interés por saber sobre los cuerpos. Ahorita lo vamos a ver. Ya a los 3 años le ha preguntado a su madre: mamá, ¿tú tienes un hace pipí? A lo cual la mamá responde: naturalmente, ¿qué te has creído? Igual pregunta había dirigido varias veces al padre. A la misma edad, lo llevaron por primera vez a visitar un establo. Ahí asistió al ordeño de una vaca y entonces exclamó asombrado: ¡Mira! Del hace pipí sale leche. Hans pensó que la ubre de la vaca era su pene. Es un bebé de 3 años, es un niño de 3 años. Continúa el texto. A los 3 años y 3/4, 3 años 9 meses, está en camino de descubrir categorías correctas por sí mismo y por sus propias observaciones. Ve que de una locomotora largan agua y dice: mira, la locomotora hace pipí. ¿Y dónde tiene el hace pipí? Luego, él mismo agrega reflexionando: un perro y un caballo tienen un hace pipí, una mesa y un sillón no. Fíjense, el pequeño Hans descubre el mundo a partir de su exploración corporal. Continúa el texto. Hace poco contempló cómo bañaban a su hermanita de una semana de edad y señaló: pero su hace pipí es todavía chiquito. Cuando ella crezca, se le agrandará. Esta misma postura frente al problema de la diferencia entre los sexos se me ha informado también de otros varoncitos de la misma edad. Yo pondría en entredicho que el pequeño Hans sea un niño de disposición sensual, ni mucho menos patológica. Es decir, no está enfermo, no es un enfermo mental, simplemente está conociendo el mundo. Continúa el texto. Solo creo que no ha sido amedrentado. No lo aqueja la conciencia de culpa y por eso da a conocer sin miedo, sin recelo, sus procesos de pensamiento. Nota a pie de página número 2. Esta nota se agregó en 1924, nos dice Strachey. Palabras del doctor Freud entonces. Con respecto a la posterior contracción de neurosis del pequeño Hans y restablecimiento, véase mi texto, Análisis de la fobia de un niño de 5 años. Está en el volumen 10, ya lo veremos. Ahora nos dice Strachey en la nota 2. Allí se reproduce este material. Al redactar el presente artículo, se adjudicó al niño el nombre Pequeño Herbert, cambiando a Pequeño Hans en las ediciones alemanas a partir de 1924. En el momento, mi gatita vino a visitarme y parece que se va a ir pronto. Bueno, continúa la nota 2. En el momento de publicarse este trabajo, el análisis del niño aún no había concluido. Fin de la nota 2, dice el doctor Freud en el texto principal. El segundo gran problema que atarea el pensar de los niños, si bien a una edad un poco más tardía, nota 3, pero voy a continuar, es el origen de los niños, anudado las más de las veces a la indeseada aparición de un nuevo hermanito o hermanita. Ahora sí, nota número 3. Nos dice Strachey, al respecto de una edad un poco más tardía. En sus escritos de esta época, Freud sostenía como regla que el problema del origen de los niños es el primero en despertar interés de estos. Véase, por ejemplo, el texto sobre las teorías sexuales infantiles, 1908, redactado no mucho después que el presente trabajo, así como el historial clínico del pequeño Hans, ya volumen 10, y un pasaje agregado en 1915 a 3 ensayos de teoría sexual. Ese se los voy a dejar al final, ¿vale? Continúa la nota 3. Aquí, sin embargo, parece ubicarlo en segundo lugar. Esto de dónde vienen los niños, cómo viene el mundo.
Detrás de la distinción anatómica entre los sexos y en su trabajo muy posterior sobre este último tema, reafirma esta opinión, al menos en lo que atañe a las niñas. Véase volumen 19. Realmente no me acuerdo ese texto del volumen 19. Pero bueno. Entonces, continuamos con el texto principal. Estamos creo que a 1 o 2 páginas de finalizar. 2 páginas. Esta es la pregunta más antigua y más quemante de la humanidad infantil. Quien sepa interpretar mitos y tradiciones puede escucharla resonar en el enigma que la Esfinge de Tebas planteó a Edipo. Las respuestas usuales en la crianza de los niños menoscaban su honesta pulsión de investigar y casi siempre tiene como efecto conmover por primera vez su confianza en sus progenitores. A partir de ese momento, en la mayoría de los casos empiezan a desconfiar de los adultos y a mantenerles secretos sus intereses más íntimos. ¿Un pequeño documento acaso muestra cuán torturante puede volverse este apetito de saber, sobre todo en niños más grandecitos? Es la carta de una niña de 11 años y medio, huérfana de madre, que ha especulado o investigado sobre este problema con su hermanita menor. Lo que sigue está entre comillas. Querida tía Mali, te ruego tengas la bondad de decirme por escrito cómo tuviste a Cristel o a Paul. Tú tienes que saberlo, pues estás casada. Es que ayer a la tarde hemos discutido sobre esto y deseamos saber la verdad. No tenemos ninguna otra persona a quien pudiéramos preguntarle. ¿Cuándo vienen ustedes a Salzburgo? Sabes, querida tía Mali, la cosa es que no entendemos cómo la cigüeña trae a los niños. Trudel opinó que los trae dentro de la camisa, pero además querríamos saber si los toma del estanque y por qué uno nunca ve a los niños en el estanque. Te ruego me digas también cómo se sabe de antemano cuándo uno los va a tener. Escríbeme sobre esto una respuesta detallada. Con 1000 saludos y besos de todos nosotros, tu curiosa Lili. No creo, dice el doctor Freud, que esta conmovedora carta de las dos hermanitas les aportara el esclarecimiento pedido. La escribidora, así está escrito, la pequeña escritora, contrajo más tarde aquella neurosis que se deriva de unas preguntas inconscientes no respondidas. La manía de la cavilación obsesiva. Muchas dudas. Total incertidumbre sobre lo que pasa. Cavilación, pensar obsesivamente. Podemos también entenderlo, que ya lo hemos visto antes, pero lo repito, como rumiación mental. Es que, y es que, y es que, y no salen. Del mismo tema, el mismo pensamiento que se regresa una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Nota a pie de página número 4, al respecto de la cavilación obsesiva. Dice Strachey, esta nota fue agregada en 1924. Entonces, palabras de Freud. Pero la manía de cavilar dejó sitio años después a una demencia precoz. Freud leyó esta carta en la Sociedad Psicoanalítica de Viena el 13 de febrero de 1907. Véase Minutas, volumen 1. El tema de las preguntas no respondidas es retomado en el texto sobre las teorías sexuales infantiles. Y fíjense, es una cuestión de información y cómo el cuerpo se inserta en esa corriente de información y cómo también desde niños queremos saber no solo qué se siente, sino simplemente saber por qué pasan las cosas. Y por supuesto, así como mi madre, que le tenía miedo al apocalipsis, porque implica también su propia muerte. Oh, el narcisismo. Ah, hay en verdad no solo adultos temerosos, sino también
adultos, cuerpos adultos con almas infantes. Los neuróticos no solo, ¿cómo decirlo? No solo sufren ellos, la cavilación, el pensar obsesivamente, pensar, no actuar. Una paciente, fue una sesión rapidísima. Discúlpeme, no he dormido porque me la pasé pensando cómo resolver mis problemas. Ah, usted resuelve pensando. Ok. Inmediatamente entró en un proceso de... Me habló de su madre. Inmediatamente después, ¡pum! Así, así, así. Continúa el texto. Pienso que no existe fundamento alguno para rehusar a los niños el esclarecimiento que pide su apetito de saber. Por cierto que si el propósito del educador es ahogar lo más temprano posible la aptitud de los niños para el pensar autónomo en favor del tan preciado buen juicio, entre comillas, no puede intentar mejor camino que despistarlos en el campo sexual y amedrentarlos en el religioso. Claro está que las naturalezas más fuertes resistirán esos influjos y se convertirán en rebeldes a la autoridad de los progenitores y luego a toda otra autoridad, ciertamente. Cuando los niños no reciben los esclarecimientos en demanda de los cuales han acudido a sus mayores... Ven acá, ven, sube. Ven, bis. Saluda a la cámara. No quiere. Vino a saludarme y se fue. Entonces, cuando los niños no reciben la información que demandan de sus mayores, se siguen martirizando en secreto con el problema y arriban a soluciones en que lo correcto vislumbrado se mezcla de la manera más asombrosa con inexactitudes grotescas o se cuchichean cosas, chismecitos, pequeñas pláticas en que, a raíz de la conciencia de culpa del joven investigador, se imprime a la vida sexual el sello de lo cruel y lo asqueroso. Estas teorías sexuales infantiles merecen ser recopiladas y estudiadas. Nota a pie de página 5, pero vamos a continuar. En la mayoría de los casos, los niños yerran a partir de este momento la única postura correcta ante las cuestiones del sexo y muchos de ellos jamás la reencontrarán. Doctor Freud me acaba de dejar seca la garganta. Me ha dado usted un miedo terrible, pero tiene usted razón. Y ciertamente, uno podría pensar que la neurosis en adultos se cura simplemente brindándoles la información que no tuvieron en su desarrollo sexual, brindándoles la información, hablando al respecto. Pero lo cierto es que, por un lado, buscan saber desesperadamente y al mismo tiempo ellos no quieren saber. Las paradojas. No es una cuestión solo de conocimiento. Es una cuestión que atraviesa el cuerpo, queridos escuchas, queridas escuchas. No es una cuestión de quitarse todas las trabas que nos pusieron nuestros padres, no. Es una cuestión, ciertamente, de robarle la vida a la vida misma, de robar el sabor a los alimentos, de saberse incompleto. Incapaz, inapto, imbécil a veces. No los acuso a ustedes, no señalo, no conozco a ninguno de ustedes.
Pero, ¿cómo creen que se sienta a veces un niño frente a su padre, frente a su madre? No necesariamente porque ellos lo quieran hacer sentir mal, por ser un niño, simplemente porque puede ver y puede comprender que sus fuerzas no bastan, que su entendimiento no basta. Se puede enojar, puede entristecerse por eso. Pocos perseveran, ciertamente. Y en cuanto a uno como analista y como analizante, es importante justamente destacar eso. Que llegaremos a un punto en el cual, como analistas, no podamos ir más allá. Y como analizantes, no nos pueden acompañar más allá. El gusto es propio, mi placer es mío, mi vida es mía, mi goce es mío. Mi analista no tiene que procurarme goce, no, para nada. Digamos que es como un despertar dulce y a la vez amargo. Tengo mi vida en mi mano y ciertamente soy capaz de disfrutarla y al mismo tiempo, eso es solo mío. Ya no hay mamá, ya no hay papá. Mi analista no me puede dar lo que yo sí me doy. Ahorita estoy reviviendo esa experiencia. La viví durante el análisis. Está plasmada en mi libro. Me hace odioso, sin duda, entre algunas personas que buscan la complicidad, que me buscan para sonreír a la autoridad y darle golpes debajo de la mesa y ciertamente no encuentran en mí ese eco. Digo, no soy una persona ciertamente fácil, amable todo el tiempo. La gente me quiere, me hago querer, ¿cierto? Pero no todos, no todas. Continúa el texto. Parece que casi todos los autores, hombres o mujeres, que han escrito sobre el esclarecimiento sexual de los niños, se pronuncian en sentido afirmativo, es decir, hay que hablarles a los niños sobre la sexualidad, ciertamente, ciertamente es necesario, porque si no, los dejamos en manos de perversos. No sabemos, si nosotros no les hablamos a nuestros hijos sobre la sexualidad, no sabemos lo que van a escuchar de alguien más. No lo sabemos. Los podemos dejar desamparados, ciertamente, si no tienen una información certera. Y si nos da miedo hablar de sexualidad con los niños, busquemos quién pueda decirnos a nosotros. Busquemos quién poder compartir ese miedo que nos da nuestra propia sexualidad infantil. Mi yo niño hablándome al oído y diciéndome tengo miedo. ¿Me explico? Su propia historia que les dice no quiero saber de eso, tengo miedo. Aunque sea del apocalipsis, lo que sea. No está mal tener miedo tampoco. Es que
si bien el miedo es un proceso biológico, adaptativo. Esto es algo importantísimo. Les hablé, por ejemplo, y no dije religiones específicas. Fui muy cuidadoso en eso. Mencioné que básicamente cualquier religión puede ser arropada, tomada de tal forma que aísle a una persona del resto de la sociedad en la que vive. Es su vida, la vida de ellos. Gente que ve en todo pecado. No es un afán de desmentirlos, no es un afán de decir el pecado no existe, porque al fin y al cabo no es un asunto de existencia, no es un asunto, digámoslo así, teológico. Esto no es un afán de decirles el miedo está mal y tienen que ustedes vivir sin miedo, no. Es un afán de rescatar el psicoanálisis del empeño de salud mental que está ahogando a la psicología en este momento. Repitiendo el texto, hay autores que dicen abiertamente sí hay que hablarles a los niños sobre la sexualidad. Continúa el texto, pero por la torpeza de la mayoría de las propuestas sobre cuándo y cómo hacerlo, uno está tentado a inferir que esa admisión no les ha resultado fácil. Según mi conocimiento de la bibliografía, es decir, los autores, cuyo caso único es aquella encantadora carta de esclarecimiento de una señora Emma Eckstein, presenta como escrita para su hijo de unos 10 años. Véase nota 6, 1904, Emma Eckstein. Me salté la 5, no sé dónde está. Ahorita. Pero lo corriente, dice Freud, escatimar a los niños todo conocimiento de lo sexual durante el mayor tiempo posible para luego ofrecerles con palabras ampulosas y solemnes una revelación solo a media sincera, que por otra parte casi siempre llega muy tarde. Evidentemente no es en modo alguno lo correcto. Fíjense, esto es curioso. Eh, Esto no creo haberlo dicho, hablando al respecto de la sexualidad del año 2022. Ajá. Por supuesto, y esto es algo que se ha mencionado ahí sí en algunos estudios. Ven acá, ándale, ven, súbete. No, me vino a saludar y se va, mi gatita. Eh, naturalmente, el hecho de que, ven, súbete, ándale, ven, venga, ven acá, ándale. ¿Quieres que te haga caso? ¿Quieres que te acaricie? Pero no se deja acariciar. Hablando, por supuesto, acerca de el contacto que como sociedad digital tenemos con la pornografía, contacto que va a permanecer. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos que queremos saber, que vivimos, que sentimos y que queremos también aproximarnos a esa parte de nosotros mismos. Muchos de los usuarios de los portales pornográficos, digamos legales, son infantes, son niños, son niñas que desean saber, entre otras cosas, qué hace la gente con sus cuerpos. Y por supuesto, su investigación no se queda ahí, no se queda ahí. Hay una serie que les recomiendo mucho, Big Mouth, Boca Grande, Boca Floja, está en Netflix. Es justamente sobre es una serie animada
sobre unos niños de Estados Unidos, secundaria, high school, entre 12 y 15 años aproximadamente, pero que están viviendo su despertar sexual. Y por supuesto, uno de los temas que se habla en Big Mouth es el contacto con la pornografía. Ajá. No es que se busque pervertir a los niños, es que ellos quieren saber, ¿vale? Y ciertamente lo hacen, saben qué se hace, aunque no necesariamente lo hagan. Ven acá, ándale, ven, ven. Ya, ven acá, ándale. No, dice que solo quiere caricias. Pero bueno, a ver, vamos a ver dónde me quedé. Miren, esto está muy, muy interesante, muy, muy bueno. La mayoría de las respuestas a la pregunta, ¿cómo se lo digo a mi hijo? Me causan, al menos a mí, una impresión tan lamentable que preferiría que no fueran los padres los que se ocupasen del esclarecimiento. Pero lo cierto es que eso pasa, doctor Freud, porque la familia. Es que, ¿cómo decirlo? Así como ciertamente uno puede darse cuenta de una soledad necesaria y inquebrantable a partir del análisis, también llegas a apreciar estas instituciones, que no estoy hablando de ninguna iglesia, sino más bien de la familia, como bendiciones y maldiciones exactamente al mismo tiempo y a veces en la misma magnitud, ¿vale? Nuestras familias son ciertamente quienes nos dan la vida, pero de alguna forma también quienes nos la quitan. Ujú. Eh, es que ciertamente hablar de sexualidad no es nada más hablar de genitalidad. Ajá. Es hablar justo de la libertad que nos damos en saber y en hablar las cosas. Continúa el texto. Lo importante es que los niños nunca den en pensar que se pretenden ocultarles los hechos de la vida sexual más que cualquiera otros todavía no accesibles a su entendimiento. Y para conseguir esto se requiere que lo sexual sea tratado desde el comienzo en un pie de igualdad, con todas las otras cosas dignas de ser conocidas. Y es que, ¡ay, qué pena y qué tristeza! Sin duda el reclamo de las feministas es verdad. Su cuerpo es suyo, pero no solo su cuerpo, el cuerpo de cada ser humano es de su propiedad, incluyendo a los niños. Me refiero con esto a que, ciertamente, la educación, la introducción de los niños a una dinámica que pretende llevarlos más allá de su círculo familiar, choca justamente con los peligros reales del mundo, ¿cierto? Y con los deseos de los infantes, que encontrarán pronto en los límites impuestos por mamá y papá motivos de repudio y no pocas veces motivos de odio hacia los adultos que realmente solo quieren cuidarlos. De esto hablo en mi libro, no de niños siendo abusados. La educación, como un proceso que pretende presentarle al niño a la sociedad, es un proceso sumamente... Es que no es complicado, es más bien sencillo, pero sufrido, oh sí, ¿cómo se sufre esto? Porque ciertamente como padres nos damos cuenta que nuestros límites no son todo y que como individuos todavía hay mucho, pero mucho que tenemos que aprender. Y hablando de sexualidad conforme al psicoanálisis, la forma en la cual yo me vivo, no les puedo decir como padre porque todavía no soy padre, pero
como analista, que es, digamos, lo más cercano para mí a ser padre, me encuentro a veces haciendo y diciendo cosas que jamás creí posibles para mí. Jamás las creí posibles. Diciendo cosas a gente que ciertamente me consulta. Y yo me pregunto, ¿cómo seré con mis hijos? ¿Qué me enseñarán ellos de mí? Continúa el texto. Es que en serio, es un texto riquísimo. Principalmente hablando de que lo sexual tiene que ser una cosa digna de conocer, la relación del sujeto con su propio cuerpo, el niño, la niña viviéndose a sí mismo, a sí misma. Creo que vi un halcón. Un ave muy grande pasó por mi ventana. Y para conseguir esto, bueno, principalmente es misión de la escuela el traerlo a cuento. Oh, no, doctor Freud. No, no, no. Ahí sí se equivocó. Introducir en las enseñanzas sobre el mundo animal los grandes hechos de la reproducción en su significatividad, su importancia. Y al mismo tiempo insistir en que el ser humano comparte con los animales superiores todo lo esencial de su organización. Perdón, pero no, doctor Freud, es que ahí ciertamente, miren, es que son traba tras traba, tras traba, tras traba. Ok, ok, miren, es que resulta que los papás que tratan de enseñarle a un niño o a una niña lo que puede o no puede hacer con su propio cuerpo, lo que puede o no sentir o pensar, peor tantito, ya deja a muchos individuos humanos con una serie de consecuencias a veces muy graves, a veces realmente chistosas, pero que no nos puede dejar de preocupar. Y por otro lado, bueno, esto era antes de la pandemia, un salón, ya no es un salón, ahora es una pantalla llena de niños que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, está escuchando mientras está jugando. Ok, pero son 50 niños en una misma pantalla. Y en ese momento se les pretende hablar sobre la reproducción de los animales superiores. No estamos hablando de reproducción humana, estamos hablando de reproducción de los mamíferos, por ejemplo, ¿no? Los leones, los osos, los perros, cabras, caballos, qué sé yo. Y esperamos que con eso ellos tengan una guía. ¿Perdón? ¿Perdón? Ok, ok. Ah, dice el texto, y si además en el hogar no se trabaja para atemorizar su pensamiento, sin duda sucederá a menudo lo que yo he espiado con las orejas entre unos niños. Un varoncito objeta, es decir, le pelea a su hermanita menor que él, entre comillas. Pero, ¿cómo puedes creer que la cigüeña trae a los niños? Bien sabes que el hombre es un mamífero. ¿Y acaso crees que la cigüeña trae las otras crías de los otros mamíferos? La curiosidad del niño alcanzará un alto grado si cada estadio del aprendizaje haya la satisfacción correspondiente. El esclarecimiento sobre las relaciones específicamente humanas de la vida sexual y la indicación de su significado social debería darse al finalizar la escuela elemental y antes del ingreso en la escuela media, vale decir, no después de los 10 años. Asterisco, aquí, señor Freud, doctor Freud, discúlpeme, pero vamos a ver. Es una nota del traductor. Esto de antes de la escuela, no después de los 10 años, dice el traductor, de la palabra alemana Volksschule, escuela elemental. El niño puede pasar después de 4 años de estudio a la middle school.
escuela media de formación comercial, industrial o profesional. Recordemos, el texto es de Viena, Austria, 1907 aproximadamente. Fue escrito en 1905, ya tiene buen rato que se escribió, pero, hablar la escuela, digo, ya estamos hablando de niños con cierta capacidad de abstracción, cierta capacidad de manipular los elementos de su medio ambiente a través del pensamiento, las ideas, el lenguaje. Ajá. Eso es abstracción. Continúa el texto. La curiosidad del niño nunca alcanzará un grado alto si en cada estadio del aprendizaje haya la satisfacción correspondiente, es decir, es necesario mantener viva la curiosidad. El esclarecimiento, esto ya lo leí. Por último, el momento temporal de la confirmación sería el apropiado, más que ningún otro para exponer al niño, esclarecido ya sobre todo lo corporal, los deberes éticos anudados al ejercicio de la pulsión. Los deberes éticos anudados al ejercicio de la pulsión. Aquí el doctor Freud raya justamente en, digamos, no un texto moral, pero sí una advertencia. Deberes éticos. Sentimos, queridos escuchas, queridas escuchas, y el hecho de que sentimos nos hace también responsables de lo que hacemos y no hacemos con nuestro cuerpo. El psicoanálisis no es, no fue y no será una invitación a la promiscuidad. ¿Por qué? Porque sentimos. Esto lo digo justo porque me he topado entre muchos colegas que dicen que, literal, la salud mental es andar puteando, sean hombres o sean mujeres, ¿vale? Y eso no es así. Ciertamente así no se llega a ningún lado. No es una cuestión tampoco a que todas las relaciones que tengan sean únicamente con el afán de llegar al matrimonio. Tampoco se trata de eso. Pero mayor libertad sexual no es de ninguna manera un signo de salud mental. No lo es. Por las emociones, queridos, queridas, por las emociones. ¿En dónde queda la entrega y la ternura? ¿Mm? Y justamente, aunque no lo parezca, la entrega y la ternura, y a veces los celos también es motivo de una aversión tremenda del individuo hacia sí mismo. Es que cómo puede ser que yo sienta ternura. Pues sí, es parte de las posibilidades humanas. Así como de la gatita que viene y me insiste, pero no se deja acariciar. Ven, ándale. Venga. Ya se fue. No, ahí está. Bueno, continúa el texto. A ver. Un esclarecimiento así sobre la vida sexual, que progrese por etapas y en verdad no se interrumpa nunca, y del cual la escuela tome la iniciativa. Paréceme el único que da razón del desarrollo del niño y por eso sortea con felicidad los peligros existentes. Me lleva, doctor Freud. Miren, ahorita lo estoy captando de esta manera. Ciertamente es muy difícil que un educador, hablando del año 2022, un año en el cual nos hemos visto nuevamente afectados por la pandemia, le pueda dedicar a un niño tiempo para aclarar sus dudas específicas al respecto de su propio cuerpo. En especial cuando también el educador o la educadora podrían tener un conjunto de inhibiciones en su propio contacto corporal y con el mundo. Por ejemplo, un niño que se acerca, niño, 5 o 6 años, con miedo, menos miedo que con sus padres, se acerca a sus maestros y admite tener alguna simpatía que él percibe como exagerada hacia un compañerito de escuela. Y esta simpatía deviene en un ataque por parte de los educadores
hacia no solo el niño y sus sentimientos, sino toda comunidad, toda persona que, digamos, eh, sienta cariño por alguien de su mismo sexo. Y eso lo puede entender como ya homosexual. Por supuesto que le va a generar a un pequeño, a una pequeña, pues un trago muy amargo, ciertamente. Entonces, miren, me trabé un poquito en el asunto del miedo, porque ciertamente ahorita es una reelaboración de muchas cosas que vi en análisis y muchas cosas que no vi. Eh, relajémonos, ciertamente. Les hablaba del miedo, les hablaba de lo natural que es también sentir miedo. No les pude hablar de que ahorita veo a mi gatita, ya no se subió al espejo o a la mesa que tiene un vidrio enorme, no se subió, ya me quitó el miedo, pero ah, el miedo no es fobia, la fobia es un proceso histérico y por lo tanto inconsciente. El miedo incluso puede ser un fenómeno que podemos llegar a disfrutar, claro, en el momento en el que podemos controlarlo, en el momento en el cual podemos sentarnos frente a una pantalla y poner una serie de videos o de películas de miedo y sentir escalofríos y buscar una persona a quien abrazar, ¿por qué no? Y eso no es fobia, y eso no es patológico, y eso no es enfermedad mental, es simplemente la humanidad viviendo una de las posibilidades afectivas de sus afectos, de sus emociones en relación con otra persona. Y eso no es fobia. Oh. Y lo mismo podemos hablar de las tristezas compartidas entre amigos. El miedo, la tristeza, la vergüenza, la pena son posibilidades humanas, no enfermedades mentales. Es necesario replantear como profesionistas, como responsables del alma de la humanidad, a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos sobre enfermedad mental. Esto se presta mucho a la confusión. Es que regreso sobre el tema, especialmente cuando hablamos de sexualidad, porque lo único que podríamos considerar normal al respecto de la sexualidad humana es que el individuo tenga una relación en diverso grado consigo mismo y con los demás. Eso no tiene una forma definida, no tiene un objetivo definido. Digamos, al menos, digamos, si podemos decir el objetivo sería la disminución de la tensión orgánica, un cambio en nuestro propio cuerpo. Para llegar a ese cambio, los caminos son infinitos, infinitos. Ahí está también la riqueza de la humanidad, que podemos darle sentido a nuestra vida básicamente con todo, básicamente con todo. Por eso tampoco es despreciable que hay individuos que le den sentido a su vida encerrándose en una secta. No es despreciable, es parte de las posibilidades humanas. No debe ser ciertamente el único camino. Pero pues, así pasa, así ha pasado y seguramente así seguirá pasando. Finaliza esta carta con lo siguiente.
Considero un significativo progreso en la educación de los niños que el Estado francés, recordemos 1907, 1905, haya reemplazado el catecismo por un libro elemental que les procura los primeros rudimentos de sus derechos y obligaciones civiles y los deberes éticos que tendrá en el futuro. Pero ese manual es enojosamente incompleto, pues no incluye el ámbito de la vida sexual. He ahí una laguna que educadores y formadores deben empeñarse en llenar. En estados donde la educación de los niños se confía al clero en todo o en parte, ciertamente no está permitido plantear semejante reclamo. El sacerdote jamás admitirá la igualdad esencial entre hombre y animal, pues no puede renunciar al alma inmortal que le resulta indispensable para fundamentar el reclamo moral, es decir, tienes que ser, un deber moral. Continúa el texto. Vuelve así a demostrarse cuán poco inteligente es poner remiendo de seda en una chaqueta andrajosa. Cuán imposible es llevar adelante una reforma aislada sin alterar las bases del sistema. Nota a pie de página número 7 y les comparto las 5 que me salté. En su trabajo sobre la moral sexual cultural, entre comillas, y la nerviosidad moderna, que está un poquito más adelante, si no es el que sigue, Freud afirma lo mismo en relación con el matrimonio. Ándale, vamos a ver qué dice allá, pero antes, nota a pie de página número 5. La vamos a entender, espero yo. Dice el traductor. El propio Freud llevó a la práctica esta sugerencia poco después. Véase su trabajo citado al final de la nota anterior, en el cual se desarrolla gran parte de la presente argumentación. A ver, nota 5. ¿Cuál recomendación? Las teorías sexuales infantiles merecen ser recopiladas y estudiadas. Ok, justamente creo que sí es el que sigue. Pero bueno, ha acabado este texto. Es un texto muy cortito, pero muy rico en contenido. Ciertamente, hablar de esclarecimiento sexual del niño es ciertamente un tema delicado, pero importante. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Señoras y señores, estamos vivos. Y por muy barbón que me vean, yo también tengo miedos. Y lo he mencionado antes en algunos talleres recientes que he dado. Estoy soltero, pero me da un miedo terrible poner en peligro mi vida en estos momentos y la vida de mis seres queridos por un beso. Y esto no es un miedo irreal, esto es un miedo muy real en el mundo entero del año 2022. No es una fobia, no estoy en mi locura. Amigos han perdido la vida por el COVID, familiares todavía no, pero muchos se han enfermado. Estoy joven todavía y quiero seguir vivo. Espero, por favor, que ustedes sepan cuidarse, que ustedes sepan de una forma u otra, que para eso también grabo esto, manejar esta energía que somos todos y cada uno de nosotros. No es fácil estar vivo, en especial en estas condiciones a las que no estamos acostumbrados de distancia social. Tendré yo que arriesgar mi vida para justamente encontrar una satisfacción no solo sexual, sino afectiva, afectos, querer a alguien y quererlo todo, toda, ¿vale? Amar no solo es posible, sino necesario. Hacerse amar es ciertamente difícil y debemos estar conscientes que no todos nos van a amar en todo tiempo. Podremos tener amigos, podremos tener amigas. Y aún así, por muy parecidos que seamos, encontraremos diferencias. Basta ya. Quiero descansar. Ha sido un trabajo bueno, pero también intenso el día de hoy. Cuídense mucho. Nos estamos viendo.
la próxima semana, que creo que es justamente... No, ¿qué próxima semana? Es el próximo texto. El creador literario y el fantaseo, un texto de 1908. Vamos avanzando, mira nada más, pero bueno. Por hoy basti. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto.